Hoy quiero hablarles sobre los casos de abuso psiquiátrico más frecuentes en España, que hemos detectado a través de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos. Los casos más frecuentes de abuso psiquiátrico en España, en primer lugar, tenemos que destacar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Hoy en día los diagnósticos se hacen en muchos casos sin rigor ni evidencia científica, con tasas muy bajas de reproducibilidad, mediante observaciones subjetivas. Si dos psiquiatras exploran de manera separada e independiente a un mismo paciente, lo más probable es que no coincidan en el diagnóstico. Esto ocurre con mucha frecuencia. La posibilidad de que coincidan en el mismo diagnóstico es menor del 30%. Incluso si exploran a cualquier persona sana y normal, es probable que lo diagnostiquen de alguna enfermedad en el 80% de los casos. Otro abuso muy frecuente es la sobremedicación. A veces se intentan solucionar con medicación lo que son problemas de la vida o reacciones normales a problemas de la vida, y eso es una impostura científica. Los problemas de la vida no se solucionan con drogas, y además a veces nos encontramos con el uso de medicamentos antagónicos e incluso incompatibles que en ningún caso mejoran el estado de los pacientes, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. El más grave de los abusos es la privación de derechos, por la vía de hecho o por la coacción. Al paciente no se le informa ni se le pide consentimiento y se impide cualquier pregunta o resistencia al tratamiento. Otras veces, a través de tratamientos o internamientos involuntarios, se priva a los enfermos de los más elementales derechos de la persona, a su integridad, a su seguridad, a su intimidad, a su libertad y a su propia personalidad. Tenemos también como abuso los efectos negativos producidos por el tratamiento psiquiátrico, que producen en primer lugar aislamiento social y efectos físicos más o menos graves, pero en cualquier caso limitantes, molestos, perjudiciales y a veces extremadamente peligrosos. Por último, estamos detectando abusos sobre los más indefensos, los niños y los ancianos, y sobre todo personas en exclusión social, que están siendo objeto de un extremo sobrediagnóstico y tratamiento sin ninguna justificación clínica. Tenemos que destacar sobre todo como principal signo de alarma que nos hace ver con evidencia que se están violando los derechos es la falta de libertad para decidir. Cuando a un paciente no se le informa, no se le consulta sobre un tratamiento o éste se le impone, todo ello es un claro signo de que se están violando los derechos. Otro signo fundamental es la falta de información escrita o información escrita no firmada, vaga o impersonal. La historia clínica es un archivo que contiene datos personales del paciente y como tal debe ser accesible para el propio paciente. Por otra parte, todo tratamiento debe ser informado y consentido, por lo que no hay ninguna razón para no entregar al paciente un diagnóstico completo y un tratamiento justificado a través de un informe firmado por el especialista. En tanto en cuanto uno es paciente y quien le atiende es médico, todos los derechos como pacientes deben conservar su contenido esencial íntegro. Esto no ocurre en la práctica, ya que en la práctica es habitual ver a los psiquiatras ejercer un control entre paternalista y policial sobre sus pacientes, todo lo cual es impropio de una profesión médica. El paciente debe poder disponer de todos y cada uno de sus derechos a ser informado de manera efectiva, a tener una segunda opinión clínica, a elegir cualquier opción de tratamiento disponible o incluso a no ser atendido ni tratado. El paciente psiquiátrico, por otra parte, tiene derecho a ser informado de su diagnóstico, del tratamiento, de los efectos secundarios y tiene derecho a rechazar tanto el diagnóstico como el tratamiento. El paciente psiquiátrico o el paciente con problemas sociales, en tanto como paciente, repetimos que tiene todos sus derechos intactos, pero incluso como ciudadano debe poder ejercer todos sus derechos sin ningún tipo de limitación. En cualquier caso, si un paciente no puede tomar sus propias decisiones porque está mental o emocionalmente bloqueado o porque no puede concentrarse adecuadamente por los problemas que tiene, debe ser sustituido por sus familiares y amigos, pero nunca por el médico. El médico no es titular de ningún derecho sobre el paciente, ni lo puede ser, porque esto es incompatible con la función médica y con su deontología profesional. Cabe pensar en qué casos no puede rechazarse un tratamiento. Un tratamiento siempre puede ser rechazado por el paciente. Solo en casos muy extremos en los que corre peligro la vida del paciente o de otras personas, un juez y solo un juez, y a través de un procedimiento tasado, puede imponer un tratamiento como medida accesoria, siempre que quede a salvo la seguridad jurídica y las garantías del paciente. Salvo en estos casos, el paciente siempre se puede y se debe oponer a un tratamiento que considera innecesario o perjudicial.
En ocasiones, el propio paciente consiente en ser ingresado en una unidad psiquiátrica, convencido de que ello servirá para curar o aliviar su sufrimiento. La duda que se nos plantea muchas veces es si una persona que ingresa voluntariamente puede salir cuando quiera por mejoría o por empeoramiento de su cuadro clínico. Y en principio debemos advertir que toda persona ingresada en un centro hospitalario puede ejercer su derecho a salir de él de forma voluntaria, firmando un documento de alta voluntaria en el que no tiene por qué justificar los motivos de su decisión. Pero con frecuencia vemos que no se permite al paciente ni a sus familiares ejercer este derecho, así como a tener visitas u obtener asistencia letrada. Se entiende que el paciente no está capacitado y no sabe lo que quiere y por ello se limitan sus derechos. Pero eso es una barbaridad y no tiene ninguna justificación ni clínica ni jurídica, porque si el paciente, repetimos, parece no poder decidir, ¿por qué no dejar de decidir a sus familiares o amigos? No tiene lógica lo contrario. El médico no puede sustituir al paciente y a su familia e imponer a la fuerza su voluntad. A veces el internamiento es involuntario. Tendríamos que plantearnos también la duda de si el internamiento involuntario es un tratamiento médico o parte de un tratamiento. Y lo que debemos colegir es que el internamiento nunca es un tratamiento ni parte de un tratamiento médico, sino una medida de seguridad que solo puede ser tomada por un juez respetando los derechos y las garantías del ciudadano. Hay que diferenciar lo que es un tratamiento médico y lo que no lo es. La privación de libertad por la fuerza no entra dentro del catálogo terapéutico de ningún sistema de salud ni de ninguna especialidad médica. El internamiento, como hemos dicho, solo puede ser autorizado por un juez dentro de un procedimiento con todas las garantías de defensa del paciente y por una causa grave de urgente necesidad. Todo ello solo es posible en los casos en los que es evidente y serio un peligro para la vida del paciente o de terceras personas. La privación de libertad, fuera de los casos de criminalidad, es una medida inhumana y degradante que nada tiene que ver con una función médica y sí con una función policial de control social, que nuestra Constitución y las normas supranacionales sobre derechos de los pacientes con discapacidad prohíben. Los ciudadanos libres y los pacientes tienen reconocidos unos derechos. Hay un derecho al consentimiento informado, a una segunda opinión y a conocer las alternativas al tratamiento farmacológico prescrito. El paciente debe ser informado de una manera eficaz y convincente de su diagnóstico. Debe estar seguro y convencido de que su médico va por el camino correcto y que sabe lo que hace. Además, el médico debe convencerlo de que el tratamiento que le propone es el más adecuado y advertirle de otros tratamientos posibles que pueda elegir. Lo contrario es una impostura y una deslealtad profesional. En la práctica, esto no ocurre, ya que con mucha frecuencia el tratamiento se impone y se cambia sin ningún tipo de explicación. No se ofrecen alternativas ni una segunda opinión, lo cual es contrario a la ética y al derecho. Durante décadas se ha obligado a creer que el único tratamiento para el sufrimiento humano es la psiquiatría, y esto es una barbaridad. Una persona entristecida por la muerte de un ser querido, o agitada por los problemas y la incomprensión, o cualquier otro síntoma psiquiátrico, puede encontrar alivio con terapias naturales, psicoterapia, ayuda religiosa, asesoramiento, coaching, el deporte o cualquier otra actividad humana dirigida por una persona con entrenamiento. La psiquiatría no es la respuesta a todos los problemas del ser humano, ni a su sufrimiento, ni mucho menos. Otro problema que tenemos es, una vez que el psiquiatra ha colocado a un paciente una etiqueta con un diagnóstico mental, cómo quitar esa etiqueta de enfermo mental y dónde ir. Hay que advertir que una etiqueta no es más que una ficción que nos podemos creer o no. El problema viene cuando esta etiqueta nos causa problemas sociales o descrédito personal. Hay que solicitar al psiquiatra que corrija una etiqueta inadecuada o falsa. En caso contrario, a su superior, a través del Colegio de Médicos o de la Administración Sanitaria, y en última instancia a través de una reclamación judicial. Otra opción válida es buscar otra exploración o diagnóstico independiente que pueda contradecir la etiqueta que se nos ha puesto. Un informe de un psicólogo imparcial o un informe de pruebas y test objetivos realizados por un profesional imparcial pueden ser suficientes para contradecir un diagnóstico falso, incoherente o mal hecho. Muchos pacientes perciben ayudas y subsidios, pero hay que advertir también que esto tiene un riesgo y que puede causar problemas al paciente. El principal problema que causan los subsidios o las pensiones por incapacidad es el propio descrédito, porque accediendo a estas ayudas se da validez a una causa por las que se solicitan, el diagnóstico.
Uno mismo se está etiquetando como enfermo al aceptar estos subsidios, como inútil, como incapaz, y esto limita mucho las posibilidades de mejoría y rehabilitación. De alguna manera, a través de estos subsidios el paciente está vendiendo sus derechos y puede que llegue el día en el que no los pueda recuperar. Subsidiar a un paciente es la forma más eficaz de neutralizar cualquier resistencia o denuncia e incluso de recuperar la dignidad. Una vez que se accede a un subsidio y se afirma el diagnóstico, el paciente queda con un estigma que no podrá borrar y que operará contra él en cualquier procedimiento administrativo o judicial o ante cualquier discusión familiar o de barrio o cualquier problema de trabajo. Realmente ese dinero no ayuda nada a los pacientes que necesitan permanecer integrados plenamente en la sociedad, trabajar y tener familias. En cuanto a los tratamientos involuntarios, si un paciente quiere dejar de tomar la medicación y el médico se niega a que deje este tratamiento, habrá que pensar qué es lo que puede hacer. En principio, uno no debe tomar lo que cree que no le beneficia o incluso lo que le perjudica. Esto es un principio básico de la autonomía de la voluntad. Si el tratamiento no es eficaz o es perjudicial, hay que decírselo al médico y si éste no hace caso, habrá que notificarle por escrito o iniciar una reclamación administrativa o judicial. Con demasiada frecuencia y sin ninguna justificación médica ni jurídica, hemos visto cómo se impone un tratamiento involuntario a través de un procedimiento judicial iniciado por el médico, y esto es algo que el paciente debe prever. Oponerse a un tratamiento psiquiátrico hoy por hoy en España es arriesgado y puede ocasionar graves problemas. En el momento en el que el paciente empieza a tener miedo de su psiquiatra, es el momento de buscar el apoyo de familiares, amigos y la ayuda de un profesional. Hay diferentes asociaciones que pueden dar apoyo y ayuda a los pacientes psiquiátricos que tienen problemas o sufren abusos. Una de estas organizaciones es la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, que ayuda a canalizar las denuncias que recibe. También hay que reconocer que pedir ayuda no es el primer paso que debe dar un paciente. El primer paso es restaurar su actividad, su vida social, familiar y sus amistades. Un paciente inactivo y solitario se convierte en una persona muy vulnerable y con muy poca capacidad de defensa y recuperación. Hay que mantenerse activo y mantener y mejorar las relaciones personales. Los pacientes que no empiezan dando este paso suelen fracasar en sus reclamaciones y demandas. Por otra parte, las vías de denuncia pueden ser los medios de comunicación, la vía administrativa y la vía judicial en los casos más serios. Cualquiera de las vías pasa porque el paciente se encuentre activo y apoyado por familiares y amigos. Las reclamaciones administrativas y judiciales suelen ser muy complejas, largas y agotadoras, por lo que se recomienda al paciente que tenga la suficiente fuerza de espíritu y el suficiente apoyo emocional como para hacer frente a una batalla que suele ser muy desigual y cruel. Se necesita ayuda muy especializada para plantear una reclamación de estos tipos. La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos puede informarle de sus derechos y recoger la queja y la denuncia para su estudio y para su uso estadístico con el fin de apoyar quejas o denuncias generales y hacer una tarea de divulgación o de cambio legislativo en este país. En un caso particular puede facilitarle el contacto con un especialista que le ayude a hacerse una idea real de la situación y de las posibilidades de cambio de tratamiento o de denuncia ante los tribunales. En cualquier caso, se protege el anonimato de pacientes y de denunciantes. La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos es una organización sin ánimo de lucro fundada por la Iglesia de la Cienciología y por el fallecido profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York, Thomas Szasz, y lleva décadas denunciando los abusos psiquiátricos y promoviendo cambios legislativos en los distintos países con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos. Puede contactar con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos a través de Internet o en su página web y en las redes sociales.